Buenos días o buenas tardes, soy Mónica Martínez Ariego de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y vengo a hablar en esta ocasión sobre la ciberliteratura hispánica y subgéneros, de los primeros experimentos a la literatura generada por inteligencia artificial. Introducimos primero el tema. De la literatura actual, definida como la que se produce desde 1975 hasta nuestros días, forma parte distintiva la denominada ciberliteratura. Con esta denominación se designa al conjunto de obras literarias creadas específicamente para ser consumidas digitalmente y cuyos tres pilares fundamentales son el hipertexto, la organización no secuencial, el transmedia o hipermedia, convergencia de medios y la escritura colaborativa. Se encuadran en la ciberliteratura géneros de estirpe clásica, como la cibernovela, la ciberpoesía o el ciberdrama, y géneros más recientes, surgidos al abrigo de las redes sociales y plataformas digitales. Esta ciberliteratura social incluye a la instapoesía, la tuiteratura o incluso los memes. No consideramos el ciberensayo porque el mundo digital no implica todavía una renovación suficientemente importante de este género como para que un ciberensayo no se vea simplemente como un ensayo pasado a formato digital, además de las dudas que existen en torno a la consideración del ensayo como género literario. Recientemente se agrega al panorama la literatura generada por inteligencia artificial, pero lo pongo entre interrogantes porque no podría en realidad definirse como literatura al no ser una construcción humana. En esta contribución de carácter descriptivo, ofrecemos una panorámica y selección antológica comentada de ciberliteratura. Definimos y ejemplificamos a través de muestras textuales específicas las formas más clásicas de ciberliteratura y las más novedosas, entre las cuales se encuentran las ya mencionadas ciberliteratura social y literatura generada por inteligencia artificial. Para acabar, enjuiciaremos la calidad literaria de estos textos y reflexionaremos sobre la dificultad que entraña definir algunos de ellos como literatura, cuestión que ya hemos apuntado. Empezamos con la cibernovela o narrativa hipertextual. Es un tipo de narrativa que requiere de un lector activo, porque los roles de emisor y receptor pueden ser intercambiables, los contenidos pueden ser abiertos, dependientes de las elecciones del usuario, y no hay una sola estructura central. La propuesta es, por parte de los autores que cultivan esta forma de narrativa, abandonar los sistemas conceptuales tradicionales, centro, margen, jerarquía y secuencialidad, y sustituirlos por la multilinealidad, los nodos, los nexos y las redes. Es la lógica del rizoma frente a la del árbol de Porfirio, de Deleuze y Guattari. Hay diferentes tipos de narrativa hipertextual. Hiperficción constructiva o escritura colaborativa, hiperficción explorativa, antiestructura o narrativa hipermedia, multimedia y transmedia. La hiperficción constructiva es la modalidad de narrativa hipertextual basada en el trabajo colaborativo de varios autores mediante la utilización de las nuevas tecnologías. Un ejemplo sería el libro flotante de Kite and Dolphin de Leonardo Valencia. La hiperficción explorativa es la modalidad de narrativa hipertextual de autor único que ofrece al lector la posibilidad de tomar decisiones sobre sus trayectos de lectura, eligiendo qué nexos establecer en cada momento. Asigna, por tanto, un rol activo al lector, pero sin que lleguen a confundirse los roles de autor y de lector, como sí ocurría en la hiperficción constructiva. Un ejemplo sería Pentagonal, incluidos tú y yo, de Carlos Lave. Por último, la narrativa transmedia o hipermedia sería un tipo de narrativa hipertextual que además de texto y enlaces incluye otro tipo de elementos multimedia, sonido, imagen en movimiento. En sus formas más recientes, no así en las clásicas, en las más recientes, se aproxima al videojuego o al videoclip, del que pretenden distanciarse por ser, más que entretenimiento, verdaderas obras de estética interactivas. En este tipo de obras es el montaje o flujo de textos e imágenes el que permite hacer la inferencia del orden de la historia, ya que no es de carácter lineal. El autor no se reconoce a simple vista, oculto tras las múltiples elecciones del lector, que se siente narrador del relato y profundamente inmerso en la trama por su rol activo. El lector va configurando su propia historia a través de la toma de decisiones y así confiere unidad y sentido al relato que propone el dispositivo. Su libertad es sólo aparente.
ya que opera según normas que están previstas en el propio diseño. Un ejemplo clásico sería Don Juan en la frontera del espíritu de Juan José Díaz. Se trata de una novela histórica que se apoya en los recursos del hipertexto y la multimedialidad para reconstruir en formato Flash y HTML, también hay versión de texto, lo más fielmente posible la peripecia política y amorosa de Don Juan Valera durante su embajada en Washington, el Washington de la Gilded Age. Allí Juan Valera enamora a una joven norteamericana que acaba suicidándose por amor cuando ve que él va a volver a España. Vemos algunos ejemplos ahora de cómo funciona esta novela hipermedia. Aquí tenemos una página donde está marcado el hipervínculo vestido. Al pulsar sobre el hipervínculo vemos el vestido portado por el personaje de la vida real que inspiró al personaje de esta novela biográfica. Aquí tenemos un hipervínculo al New York Times con una noticia sobre el suicidio del personaje. Lo mismo sucede con su funeral y con la iglesia sueca donde éste tiene lugar. Así como con la carta que el autor, el verdadero Juan Valera, escribe a su hermana Sofía dándole cuenta de lo sucedido. En cuanto a la ciberpoesía, podemos definirla como poemas pensados desde el mismo momento de su creación, con la idea de aprovechar todas las posibilidades poéticas que los medios digitales y cibernéticos ofrecen. Los tipos de ciberpoesía son al menos cinco. Poesía hipertextual, que equivale a la narrativa hipertextual en el ámbito lírico, poesía visual, verbal o no verbal, a menudo poesía animada o en movimiento, que implica interactividad, holopoesía, poesía tridimensional sobre medios holográficos, poesía generada electrónicamente, poesía creada por generadores textuales informáticos, que podemos relacionar con la actual poesía generada por inteligencia artificial, como con ChatGPT, si bien los generadores clásicos eran mucho más primitivos. Y por último, poesía virtual, textos tridimensionales, interactivos, navegables por medio de interfaces de realidad virtual o realidad aumentada. La poesía visual puede ser verbal o no verbal. Este tipo de poesía suele ser poesía animada. Las letras, palabras o versos se mueven por la pantalla, bien de forma predeterminada o bien con la participación del lector, que se transforma de este modo en lectoautor. La interactividad es precisamente la mayor diferencia entre la ciberpoesía y los videopoemas o poemas cinematográficos. Una de las más célebres autoras es Belén Gache, argentina, nacida en 1960, que desde los años 90 ha realizado obras de poesía conceptual y de literatura experimental y expandida, como videopoemas, instalaciones sonoras, poesía electrónica y proyectos mixtos. Es considerada una de las poetas pioneras en el uso de medios digitales. Word Toys es una de sus obras más famosas. Aquí tenemos algunas de las piezas que se incluyen en Word Toys. A diferencia de lo que ocurre con la lírica y con la narrativa, el ciberdrama no atañe tanto al uso del hipertexto o contenido hipermedia, sino más bien a técnicas de realidad virtual. El ciberdrama está en relación directa con la ludología, en tanto que estudia las potencialidades del mundo digital para ofrecer una vivencia más directa, real e interactiva de mundos e identidades alternativos. En palabras de Janet Murray, una de las grandes estudiosas de estos textos. Ejemplo, Los Sims, Second Life, World of Warcraft. Hay tres tipos de ciberdrama: el teatro interactivo, el teatro virtual y el teatro de realidad aumentada. En el teatro interactivo el espectador participa en la obra. El teatro virtual lo integran hipertextos, videojuegos, moods, mods o teatro que utiliza la realidad virtual mediante el uso de cascos catódicos. En el teatro de realidad aumentada, en fin, el cuerpo físico de los actores se combina con la proyección de diapositivas y vídeos sobre grandes pantallas divididas y con los efectos digitales de última generación que crean cuerpos virtuales o avatares para el espectador. Pero no hay que perder de vista una consigna. No todo el monte es teatro.
no hay que perder de vista el componente estético y teatral. Los videojuegos son interesantes desde una perspectiva académica, pero esos moods distan mucho de los espacios digitales empleados por las compañías de actores profesionales que tienen como intención ofrecerle una representación teatral a un público usuario digital, en palabras de López Pelliza. Es necesario adoptar una perspectiva distanciada en el tiempo. Las nuevas tecnologías aplicadas al teatro todavía llaman demasiado la atención sobre sí mismas. Habrá que esperar a que el teatro pueda asimilar de forma más natural este tipo de recursos. La penúltima forma de ciberliteratura a la que vamos a referirnos es la ciberliteratura social. Las tres ciberliteratura cuya definición acometemos aprovechan las peculiaridades de las redes sociales para comunicar y contar historias de manera creativa y atractiva, por medio de la combinación de textos, imágenes y audios, con la brevedad y concisión propias del medio, y aprovechando la viralidad que brindan a veces estas plataformas digitales para la de otro modo siempre costosa difusión. La instapoesía es quizá el género literario que mejor encaja con el nuevo tipo de lectura apresurada en la pequeña pantalla de un teléfono móvil. En este contexto ha surgido la instapoesía, cuyas cifras de ventas en formato libro son astronómicas. Las editoriales encuentran en Instagram el aliado perfecto para pescar nuevos autores, apostando sobre el valor seguro del número de seguidores. A menudo los instapoemas no son reconocidos como auténtica poesía por la crítica, ya que solo ve en ellos la crítica autorizada, no sin razón en la mayor parte de las ocasiones, un simple desahogo sentimental de expresión infantil, la ingenuidad banal del libro de autoayuda o la urgencia panfletaria de la canción protesta. Esa es, tal vez, una de las grandes faltas que puede achacarse a esta tendencia. Pues esta manera de formar un catálogo editorial distorsiona el panorama, olvidando el papel mediador y la labor de criba de calidad que hasta ahora se suponía debía presidir la decisión de publicar a un autor. Una de las instapoetas más célebres es la famosa Irene X, Irene Domingo, que escribe malos poemas, pero lo reconoce al menos. Literalmente plantea, lo hemos dicho casi todos ya. Poesía, yo creo que no hacemos ninguno. Nos gusta mucho leer poesía, pero para decir que hacemos poesía hay que echarle cojones, con perdón. Hay, en efecto, mucha escritura digital de escaso valor, pero también, porque también los hay, poetas de calidad que aprovechan el potencial de difusión de esta red social para dar a conocer su obra. Con ello manifiestan su interés en que la poesía deje de ser un género minoritario. Estos poemas que vemos aquí son de Irene Domingo y no pertenecen a esta segunda categoría. Sucede algo parecido con la tuiteratura. Hay escritores que utilizan la red social Twitter como mero soporte de publicación, medio de difusión, pero la tuiteratura propiamente dicha se caracteriza por la integración de los mecanismos expresivos propios de esa red social, el uso de vocativos mediante arrobas, la clasificación por hashtags, la restricción de caracteres. La tuiteratura se caracteriza además porque, bajo su apariencia improvisada, esconde un trabajo literario más sofisticado. Es esta sofisticación estética la que nos permite hablar de literatura frente a tuitescrituras. Ejemplos de autores serían Margot Glantz y Manuel Bartual, por ejemplo. Por último, nos encontramos con el formato del meme. Se trata de frases persuasivas, motivadoras, reflexivas o cómicas, acompañadas de una imagen o algún otro tipo de ilustración multimedia. Se valen, por tanto, de códigos diferentes: ilustración, fotografía, animación, fragmentos de vídeo, a menudo combinados, por lo que pueden ser definidos como textos o mensajes multimodales, en diferentes formatos de archivo, además, GIF, JPG, MP4. A nivel de la sintaxis de la composición visual, estos memes se construyen por medio de una plantilla constructiva que reúne elementos verbales e icónicos, con una distribución prácticamente fija. Los caracteriza una tensión semiótica. No son replicados cuando se replican, no se replican de manera intacta, sino por medio de una dinámica cultural que oscila entre el cambio y la conservación. Esa maleabilidad hace que los mensajes de propagación masiva se vuelvan parientes de los cuentos populares, mitos y leyendas que se modifican en cada transmisión, como también del folclore digital, en paralelo con el folclore tradicional, del que constituiría un último avatar. Los memes
tienen sus propios protagonistas. La novia celosa, el hombre de la sonrisa triste, la niña psicópata, la mujer desconcertada que efectúa cálculos matemáticos, entre otros muchos. El formato prefigura nuevas formas de vivir la escritura y la lectura, pero también entronca con formas artísticas híbridas del pasado, como las vidrieras de las catedrales o la emblemática barroca. Durante los siglos XVI y XVII, emblemas, jeroglíficos, símbolos o empresas, composiciones alegóricas, combinaban también imágenes y palabras, generalmente con una intención moralizante, frente a la intención predominantemente satírica del meme actual. Para los millennials, milenaristas, los memes se han convertido en un auténtico signo de identidad y los jóvenes y no tan jóvenes pueden consumir cientos de memes al cabo del día. Su simplicidad, su consumo rápido y su estilo humorístico encajan a la perfección en el océano digital en el que todos estamos sumergidos. La calidad de estas expresiones es muy variada, aunque a menudo adopta, como sucedía con otros géneros, poesía, y la literatura, forma de chiste burdo o literatura de autoayuda barata. Ahora bien, es posible que aparezca con el tiempo una teoría y una práctica realmente literaria o filosófica del meme, que se produzca la canonización del género. Ciertamente, del mismo modo en que Erasmo se animó a antologar un género despreciado en su época, como era el del refrán o el adagio, no es imposible que aparezca algún día una teoría y una práctica realmente literaria o filosófica de los memes. Ya hay, de hecho, literatura académica al respecto. Se habla del meme como una de las bellas artes. De todas las formas de ciberliteratura que hemos comentado, la que mayor predicamento tiene hoy en día es la ciberliteratura social. A este respecto, en 2020 se dijo: durante este año, las grandes plataformas y redes sociales se han convertido en el principal ecosistema de la creatividad humana. En el contexto de la pandemia se han multiplicado las obras en que convergen la tradición clásica con los nuevos lenguajes y herramientas. Se ha acabado de consolidar, así, una nueva forma de excelencia, la de los objetos culturales de alto nivel artístico y narrativo, capaces de seducir a muchísimos lectores y espectadores en Internet. Pero desde 2022 tenemos algo más: la literatura generada por inteligencia artificial. La literatura generada por inteligencia artificial la integran textos creados por algoritmos y modelos de lenguaje automatizados, como GPT 3.5. Estos sistemas analizan grandes cantidades de datos para aprender patrones lingüísticos y generar contenido coherente y contextualmente relevante. Se caracteriza por su adaptabilidad a diversos estilos y temas e incluso la posibilidad de imitar estilos literarios específicos, al menos en teoría. La literatura generada por inteligencia artificial supone combinaciones de palabras y conceptos que en un momento dado pueden sorprender, pero no encontramos en ella verdadera creatividad, entendida como la capacidad de concebir ideas genuinas y originales y emocionalmente que resuenen emocionalmente en el lector. De hecho, es literatura bastante mala, como ilustra este ejemplo, que responde a la instrucción o prompt: escribe un poema breve y original sobre la realidad existencial del hombre del siglo XXI que tenga con todos los rasgos distintivos de la verdadera literatura, que tenga todos los rasgos distintivos de la verdadera literatura. Bueno, el resultado fue el siguiente. Vamos a leer solo las 3 primeras estrofas. En el siglo de luces enredadas, hombre del XXI, alma atrapada. En la red de cables y conexiones teje su vida entre distracciones. Pantallas brillan con falsa aurora, mientras el ser busca su propia flora. En el bosque digital perdido va, olvidando la esencia que lo abrasaba. La soledad se viste de virtual, en la danza de likes, frío ritual. El corazón late tras un cristal, en busca de un eco más real. Sea como sea, pese a estos experimentos de calidad cuestionable, la interacción entre inteligencia artificial y creatividad humana es un nuevo campo fascinante que se ha abierto para la investigación literaria, de eso no cabe duda. Para acabar, enjuiciaremos la calidad literaria de los cibertextos que hemos comentado. En general, bastante cuestionable, por su pobreza expresiva y por su tendencia a degenerar a nivel de contenido en el desahogo sentimental, en la autoayuda o en la soflama política, como ya hemos comentado.
En el mejor de los casos, las piezas podrían encuadrarse en lo que Jesús Maestro ha denominado literatura recurrente, que consiste en expresar ideas ya conocidas a través de técnicas inéditas o novedosas. Ahora bien, lo más habitual es que se incurra en la explotación de temas y técnicas consabidos, es decir, en el kitsch. Esto es lo que encontramos en la mayor parte de los ejemplos comentados. Y con esto concluimos. Muchas gracias por su atención.